Cuando un alumno le pregunta a su profesor de idiomas: «Hey, profe, ¿cómo hago para memorizar vocabulario nuevo y que no se me olvide al día siguiente?», normalmente el profesor le va a decir: «Lee libros, suscríbete a Netflix, viaja al extranjero y habla con los nativos, copia la palabra 100 veces y repítela otras 100 veces». Hay estudiantes a los que este método les funciona. Pero ¿qué ocurre si no tienes la oportunidad de viajar al extranjero? ¿O qué pasa si no te gusta leer? ¿O no quieres escribir la misma palabra 1000 veces y repetirla como un loro? Yo, además de profesora, también soy estudiante de idiomas, así que he tenido que pasar por este proceso de aprendizaje. Me ocurrió con el inglés, con el alemán y con otros idiomas que he estudiado. Hoy os voy a enseñar el método que yo utilizo para memorizar vocabulario y que no se me olvide. Tal vez no sea el mejor método del mundo, pero a mí me sirve y a lo mejor a alguno de vosotros también les sirva. Es un método que parece lento, pero es eficaz, sobre todo porque hará que vuestra mente esté constantemente pensando en esa segunda lengua que estáis estudiando. Lo más importante es que estéis motivados y deseosos de aprender al menos 3 palabras nuevas cada día. ¿En qué consiste este método? Mañana por la mañana, cuando os levantéis y os estéis tomando el primer café del día, mirad a vuestro alrededor e intentad decir en esa lengua que estáis aprendiendo todos los objetos que tenéis a la vista. Yo lo hago con el alemán y lo hago de esta manera. Imaginaos que me estoy tomando el primer café del día. Miro la taza e intento decir la taza en alemán. Die Tasche. Vale, me la sé. Mesa. Der Tisch. Vale, me la sé. Frigorífico. No sé decir frigorífico en alemán. Entonces, agarro mi móvil y apunto en el bloc de notas del móvil frigorífico. Y me olvido de la palabra. La dejo apuntada en el móvil y me olvido por ahora de esta palabra. Salimos de casa para ir a la universidad o al trabajo y por la calle vemos un perro. ¿Cómo se dice perro en alemán? No me lo sé, así que lo apunto en el bloc de notas. Poco después, paso al lado de una playa y como no sé decir playa en alemán, la apunto también en el bloc de notas. Y ya tengo 3 palabras apuntadas en el bloc de notas: frigorífico, perro y playa. Así que pasamos a la segunda parte. A la tarde o a la noche, cuando lleguéis a casa, toca buscar el significado de las 3 palabras que tenemos apuntado en el bloc de notas del móvil. Para ello necesitaremos un cuaderno y un diccionario. Yo utilizo el Word Reference, que para mí es el mejor diccionario de Internet, pero podéis utilizar cualquier otro. Para ello, yo apunto la fecha del día, que hoy es 24, y apunto las 3 palabras que tengo en el móvil. Y a continuación busco su significado en Internet. Vale, veo que frigorífico se dice así y lo apunto. Y lo mismo hago con las otras 2 palabras. En todos los idiomas, igual de importante que saber cómo se escribe es saber cómo se pronuncian las palabras. Así que os recomiendo
que le deis al altavoz para saber cómo se pronuncia y repetirlo a continuación. En este caso, frigorífico se dice Kühlschrank, Kühlschrank. Perro se dice Hund, Hund. Hund, Hund. Y playa se dice Strand, Strand. Importante siempre la pronunciación. Si hacéis esto cada día, llegaréis a tener un amplio vocabulario en vuestro cuaderno de la lengua que sea que estáis estudiando. En mi caso es el alemán, pero hago exactamente lo mismo con el inglés, lengua que siempre voy a estudiar por la importancia que tiene, y en su momento también lo hice con el noruego, que hubo una época en la que pues, me dio por estudiar esta maravillosa lengua. Hay personas que utilizan los post-it, ¿vale? Que también es otro método. La gente escribe aquí la palabra que acaba de aprender, por ejemplo, la del frigorífico que acabo de aprender yo, pues la escribo aquí en el post-it, ¿vale? Y este post-it lo pego en el frigorífico. Es un método válido, pero tiene sus puntos negativos. Uno es que se te puede poner toda la casa entera llena de post-it y otro es que en según qué palabras no puedes poner un post-it. No le vas a poner un post-it a tu perro, pero para ciertas circunstancias es un método válido. Pues este, chicos, es mi método. A mí me sirve para aprender los idiomas que estoy aprendiendo. Consigo que no se me olvide el vocabulario porque una vez a la semana intento repasar lo de los días anteriores, intento repetir otra vez la palabra al día siguiente, taza, mesa, frigorífico, etc. y así no se me olvidan. Para mí es un método súper eficaz porque logras estar constantemente pensando en ese idioma que estás estudiando. Y todo el tiempo, cada vez que ves un objeto, una cosa, lo que sea, intentas saber cómo se dice en ese idioma. Por lo tanto, estás constantemente pensando en ese idioma, llegas incluso a obsesionarte y eso es bueno porque hace que tu cabeza no pare nunca de trabajar. Repito, hay muchísimos métodos para memorizar palabras y que no se te olviden en un corto espacio de tiempo. Yo utilizo este método y a mí me sirve. Pero entiendo que igual a otras personas no les vaya a servir. Yo quería compartirlo con vosotros por si a alguno de vosotros le va bien este método y le sirve para memorizar palabras, ya sean en español, inglés, alemán o la lengua que sea que estén estudiando. Gracias por seguirme hasta el final de este vídeo. Si os ha gustado, dadle a me gusta y no olvidéis suscribiros. Nos vemos la próxima semana. Entonces lo que tengo que hacer es coger mi móvil, tomar mi móvil en alemán. No lo sabemos, así que apuntémoslo.